Tengan un buen día, mis estimados y estimadas estudiantes. Les doy la bienvenida a este año escolar 2021. Antes de empezar a hablar o darles unas breves palabras de bienvenida, voy a compartirles el procedimiento a esta clase o a esta breve clase teórica. Bien, esta clase teórica comprende 6 partes: la presentación, la que comprende la bienvenida. También les voy a indicar o hablar acerca de la definición de lo que es el razonamiento verbal, eh, para luego asumir nuestro tema que concierne a la semana 1, ¿sí? Que es análisis y comprensión de textos. Y a su vez está integrada por el texto, la estructura del texto y finalmente el agradecimiento. Bien, chicos, les doy la bienvenida a su casa de estudios. Bien, la mayoría de ustedes ya me conocen. Les enseñé el año pasado, ¿sí? Eh, antes de empezar con la clase, les voy a compartir una frase, ¿sí? Es una frase que tiene mucha connotación lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Ya como ustedes sabrán, eh, estamos cumpliendo 200 años de independencia. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Bien, esta frase conlleva mucho significado. En este caso, nos da a entender que ustedes son la generación del bicentenario. Por ende, esta generación responsable a enmarcar una generación que nos va a una generación que nos va a dar muchas soluciones, muchas alegrías. Bien, chicos, eh, es grato saludarlos por este medio, deseando que estén bien de salud junto a sus seres queridos. Me da mucha alegría nuevamente de darles la bienvenida a este año escolar. Muchos de ustedes ya me conocen, yo los conozco, yo sé que son chicos responsables, chicos estudiosos, ¿sí? Por ello les invito a esta travesía del saber, donde juntos descubriremos nuevos retos, nuevos aprendizajes. Asimismo, los insto a que trabajemos de una manera activa y de manera responsable para lograr, eh, para lograr el objetivo a fin de año. Bien, chicos, eh, eso fue mis breves palabras de bienvenida, chicos del 5º año de secundaria. Bien, ¿qué significa la actitud verbal? Un hablante oyente de cualquier lengua desarrolla progresivamente un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento. Este saber es el resultado de una dualidad eh, entre una competencia comunicativa, ¿sí? Y un comportamiento verbal. Es una progresión sucesiva en el dominio de la comunicación que pretende alcanzar los dominios de tanto léxicos, ortográficos, redacción y finalmente estilísticos. ¿Sí? El razonamiento verbal o la actitud verbal es la facultad humana que nos permite demostrar la capacidad indomática. ¿Qué quiere decir indomática? La capacidad crítica o reflexiva del ser humano, es decir, la capacidad de relación y de sentido en base o en función al idioma.
En este caso, ¿cuál es nuestro idioma? El castellano. Bien, mis estimados y estimadas estudiantes, ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestro primer tema, que es análisis y comprensión de textos escritos. Bien, la palabra texto se deriva de la voz latina textus. ¿Qué quiere decir textus? Tejido, ¿sí? Conjunto, ¿sí? Así es entendida, ¿no? Como un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan las ideas. Por lo tanto, o en consecuencia, el texto es una estructura totalizada con elementos ordenados que dan a conocer un mensaje. Bien, ahora eh, nos dicen que eh, todas las universidades poseen bancos y esos bancos eh, están conformados por preguntas de comprensión lectora, no solamente en las universidades, sino que en los exámenes para medir el nivel de la comprensión lectora o o la producción textual en los estudiantes, tanto a nivel internacional, que es el examen PISA, y a nivel nacional, que es el examen censal. Eh, Bien, a menudo este tipo de ejercicio. Por ello es de suma importancia estudiar. Bien, los textos que emplean las diversas universidades para evaluar la actitud verbal de los estudiantes son fragmentos conceptualmente densos, o sea, breves, precisos, básicamente argumentativos y que abarcan el vasto conocimiento adquiridos por el ser humano a lo largo de la historia. En consecuencia, los textos que se formulan pueden ser de diferentes índoles, pueden ser narrativos, históricos, científicos, sociales y humanísticos. Los narrativos narran parte de una novela, un ensayo personal o un cuento. Históricos exponen pasajes de memorias, crónicas, enfoques, análisis. Científicos exponen temas que abarcan de sociología, botánica, biología, física, química. Los sociales son netamente humanos, como la economía, la sociología, psicología social y la política. Y por último, ahí vienen los humanísticos, que se basan se basan o se relacionan con con las artes, ¿no? Ahí vemos a la literatura, a la música y, ¿por qué no decir la filosofía, ¿no? El arte de pensar. Bien, eh, ahora vamos a hablar acerca de la estructura del texto. Vamos a hablar de la estructura tradicional o una estructura importante. El texto está comprendido por tres elementos: el tema, el título, la idea principal, pero también podemos eh, anexar a la idea secundaria, ¿sí? Bien, desde un primer momento, el tema es la idea o asunto del que se trata un texto. Es un enunciado que resume todo lo expuesto de una manera global o de una manera general. Es una frase nominal. En consecuencia, no va a presentar un núcleo verbal. ¿Cómo podemos hallar el tema? Haciéndonos la siguiente pregunta, mis estimados y estimadas: ¿qué asunto trata el autor? ¿O de quién o qué trata el texto? Bien, ese concierne al tema. Ahí vemos un ejemplo. Eh, Ejemplos de cómo se pueden hallar los temas en diversos textos. Temas de índole personal o personalidad, o de una personalidad importante, en este caso Vallejo, César Vallejo, Mario Vargas Llosa, ¿por qué no también personajes históricos o héroes, ¿no? Por ejemplo, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, entre otros.
también te pueden venir temas ligados a los sucesos importantes. Pues en este caso, un suceso importante es la COVID-19, que ha trascendido en los 2 últimos años, porque, ¿por qué no decir también la Revolución Cubana, la Revolución Francesa, ¿sí? Eh, entre otros, ¿no? Eh, un tema también está comprendido por una patología, la leucemia, ¿sí? También comprende temas. Un fenómeno también, un tema también es comprendido por un fenómeno, la reactividad, un valor, ¿sí? La honestidad, la responsabilidad, entre otros. Acá también está comprendida el tema por un personaje y una determinada concepción. Un ejemplo muy común es Einstein y la teoría de la relatividad. Bien, chicos, formas de plantear una pregunta sobre el tema, ¿sí? ¿Cómo podemos plantear preguntas acerca del tema? Son las siguientes, ¿no? El tema del texto es, el asunto que trata el autor es, disculpen, el texto trata sobre, el autor expone un tema referido a, ¿cuál es el tema del texto? La idea que engloba el texto es, el texto trata centralmente, el tema de lo leído es, así son las preguntas con respecto al tema. Bien, ahora vamos a ver el título. El título es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. Se presenta antecedida o precedida de un artículo que se encarga de especificar un asunto dándole el nombre. ¿Cómo podemos poner un título adecuado a un texto? Haciéndonos la siguiente pregunta. ¿El tema con qué o quién se relaciona? Ejemplos de cómo se puede presentar un título. César Vallejo y su visión humana en sus poemas. Efectos mortales de la COVID-19. La leucemia y sus características. Consecuencias letales de la radiactividad. La naturaleza de la honestidad. Y por último, Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Ahora vamos a ver formas de plantear preguntas sobre el título. ¿Cuál sería el título más adecuado del texto? El mejor título para el texto anterior sería, ¿qué título expresa lo leído? ¿Cuál es el título de lo leído? ¿Qué título expresa lo leído? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Bien, muchachos, esas son formas de plantear preguntas sobre el título. Ahora vamos a hablar acerca del elemento importante del texto, la idea principal. La idea principal es la que destaca sobre el resto por ser la más importante, ya que en ella transciende el análisis temático. Es la que expone su contenido más importante y en la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. ¿Y quién van a ser esas ideas? Las ideas secundarias. ¿Cómo puedo yo ubicar la idea principal? Haciéndome esta pregunta: ¿qué afirma o niega el autor del tema? Bien, ahí vemos un ejemplo de cómo se presentan las ideas principales. César Vallejo realizó su trabajo literario desde una perspectiva humana. La COVID-19 ha logrado perjudicar la vida económica y social de las personas. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. La honestidad tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y sobre todo con la integridad moral. Einstein, a partir de la teoría de la relatividad, estableció nuevas leyes. Bien, eh, formas de plantear preguntas sobre la idea principal. Eh, pues nos pueden venir estas preguntas. La idea desarrollada es,
¿Cuál es la afirmación principal del texto? El autor del texto pretende centralmente. La idea que mejor resume el texto es, y por último, ¿cuál es la idea principal? Bien, muchachos, eso es con respecto a la idea principal. Ahora vamos a ver la idea secundaria. La idea secundaria son asuntos de información que complementan la idea central. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno, en torno a la idea principal. Bueno, si se quitara una de ellas, el texto no perdería su sentido o su base, pues es la vinculación requerida que se mantiene por la idea principal. La idea secundaria cumple un papel importante, ya que cuya finalidad es argumentar, detallar, explicar y fundamentar la idea principal. Bien, eh, un ejemplo de cómo hallar una idea secundaria, ¿sí? Todo lo que ven acá eh, cumple una sola función, esas palabritas resaltadas de amarillo, es de redactar, ¿sí? Y de fundamentar a la idea principal que se presenta en las últimas líneas del texto. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabilizan. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Bien, eh, chicos, ya hemos llegado a la parte final de esta breve clase teórica acerca del primer tema. Espero que les haya gustado y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.